de Cristo. Solo gracia. Amén. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la gracia de Dios. Y solo a Dios la gloria. Gloria al Señor. Ahora, ¿cuál es la razón de la existencia principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es su propósito en la creación? Gloria al Señor. El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar para Él, con Él, por siempre, en la eternidad. Tú fuiste creado para la gloria de Dios. Y tu propósito es gozar de Él por la eternidad. Estaremos conociendo a ese Dios infinito, ¿verdad? En la eternidad, gozando de su presencia, gozando de su comunión. El ser excluido de esa presencia, de ese conocimiento de Dios, eso implica prácticamente el infierno. No hay satisfacción en nuestras almas hasta que nos encontramos con Dios. Ahora, la fe que nosotros predicamos, lo que hablamos del Evangelio, no está centrado en el hombre, sino el propósito de todas las cosas es Dios. Yo les invito a ver un video que ya está en YouTube hace unos años, que habla, ¿verdad?, que todas las cosas, el propósito es Cristo Jesús. El propósito es Cristo. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. 1 Corintios 10, 31. Y en el Salmo 37, 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Que nuestro deleite sea hacerle agradable a Él. Nosotros debemos imitar a Cristo. Jesús dice: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nosotros debemos vivir sobre esta tierra, no haciendo lo que nos da la gana, en rebelión contra Dios, sino haciendo las cosas que a Dios le agradan. Una de mis oraciones al Señor es: Señor, quita de mí todo aquello que a ti te desagrada. Amén. Porque quiero serle agradable. Que nuestra vida sea olor grato en su presencia. Nuestra vida en Cristo es olor grato en la presencia del Señor, porque es de vida. Pero si es fuera de Cristo, es olor a muerte. Y usted sabe que ese olor es desagradable. Gloria al Señor.
¿Cuál es el fin principal de Dios? Dicho de otra manera, ¿qué es lo que Dios busca en cada acción que realiza y permite y en cada palabra que ha salido de su boca? ¿Cuál es el fin de todas las cosas? La respuesta bíblica y que exploramos en este mensaje es que el fin principal de Dios es su propia gloria. Y esto es en lo que Él se deleita. De eso se trata, solo a Dios la gloria. Todo lo que Dios orquesta, se realiza y habla, busca, está en esta meta: que su nombre sea glorificado. Vamos a irnos a Juan capítulo 17, versículo 1. Vamos a leer allí algunos versículos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ello. No ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que les has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo,
el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y esto han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré entonces a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. La gloria, el Hijo busca ¿qué? La gloria del Padre. Ahora, el Padre busca la gloria del Hijo. Toda la creación, todo lo que existe, el propósito es Dios, no el hombre. El propósito es Dios. Toda la creación habla de la grandioso que es Dios. Ahora, es importante que nosotros reflexionemos sobre lo siguiente. Si nosotros vamos a Corintios, 1 Corintios capítulo 15, del versículo 26 en adelante, usted va a encontrar que allí habla de que todas las cosas están sujetas al Hijo. O sea, el Padre procura que el Hijo sea glorificado y que todo esté sujeto al Hijo. Pero luego el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Entonces, la gloria del Dios eterno, del Padre eterno, se manifiesta no solamente en la creación, sino a través del Hijo. Porque a Dios nadie le vio jamás. Ahora, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Esto de poder y deidad está hablando de su gloria. Está hablando de su grandeza, de su belleza a la perfección, a la infinitud. El poder de Dios, la santidad de Dios, la grandeza de Dios, su divinidad. Eso es infinito y no se puede agregar a eso nada. Es lo que se llama entonces ahí la gloria intrínseca de Dios. A esa gloria no podemos agregarle nada. Entonces tenemos que ver realmente que hay dos tipos de gloria. Gloria al Señor. Dice en Romanos 11:33: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esta parte aquí que habla de la gloria sea atribuida a Él, no es porque se le puede agregar nada, sino porque Él merece que nosotros le adoremos, le glorifiquemos por lo que Él es, aunque Él no tiene necesidad de nada. No es que Dios esté rogándonos a nosotros para que le demos gloria. Él está completo en sí mismo, pero nosotros debemos darle a Él gloria.
como el Señor habla a Faraón, diciendo a Faraón: yo te he levantado a ti para mostrar en ti mi poder, para hacer notorio mi nombre entre las naciones. Entonces, hay vasos que son creados y que son prácticamente vasos de deshonra, y hay vasos que son de honra. Nosotros debemos ver la mano de Dios obrando en la misma naturaleza. Ahora, el Señor es infinitamente glorioso. Debemos empezar definiendo los dos aspectos de la gloria de Dios: su gloria intrínseca y su gloria adscrita. La gloria intrínseca de Dios es el peso de todo lo que Dios es. En la Escritura, esa palabra de esa gloria intrínseca de Dios se expresa con la palabra kabod. ¿Recuerdan allá cuando trajeron el arca, allá en el pleito que había entre los filisteos, que el pueblo de Israel se había estado comportando incorrectamente y se encontraba en pleito con los filisteos y estaban siendo derrotados, y se trajo el arca del pacto de la alianza en medio del campamento? Y resulta que cuando el arca llegó, el pueblo gritó, el pueblo alabó, adoró a Dios, y el lugar tembló. Y entonces dice que los filisteos dijeron unos a otros: esforcémonos, porque los dioses de Israel son unos dioses terribles. Dios poderoso ha venido, traído su arca al campamento. Seamos hombres y peleemos. Y resulta que el arca cayó en manos de los filisteos. Eso pudiese representar una derrota del Dios de Israel. ¿Por qué pasó esto, hermano? Y eso también nos pasa, o nos puede pasar a nosotros, si realmente no andamos guardando la palabra y los mandamientos de Dios y las ordenanzas de Dios, viviendo vida que agrada a Dios. Pudiesen estarnos pasando cosas por medio de la cual la gente dice: y tú no eres un siervo de Cristo, tú no eres una hija de Dios, ¿por qué te pasa eso? Entonces, eso no trae gloria a Dios. La gloria de Dios es cuando se manifiesta con poder. Pero quizás tú no estás caminando como debes caminar. Quizás como iglesia no actuamos como debemos actuar. Amén. Yo quiero hacer una invitación a los hermanos que saquen su tiempecito para venir y estar en la casa del Señor en días que, ¿verdad?, ya la iglesia a veces pasa toda la semana las puertas cerradas. Y preguntamos entonces: ¿por qué no hay movimiento, presencia de Dios con poder? Bueno, cada quien corre a su casa y venimos un ratico a la iglesia y no dedicamos tiempo a la escritura, a la lectura, a la oración, a la búsqueda, a la meditación, a pasar tiempo en la presencia de Dios para que el poder de Dios se derrame sobre nuestras vidas. Entonces, allí el arca del pacto cayó en manos de los filisteos. Ahora, ¿cómo demuestra Dios que Él seguía siendo poderoso? Cuando lo pusieron en el templo de Dagón. ¿Qué le pasó a Dagón? El dios que ellos pensaban que, porque en aquel tiempo se pensaba que la guerra de verdad era entre dos dioses. Entonces se derrotó al pueblo de Israel. Estaba derrotado el pueblo el Dios de Israel. Llevaron el arca del pacto y la llevaron allá y la pusieron a los pies de Dagón. ¿Y qué pasó en la noche? Cayó al suelo. Dagón tuvo que arrodillarse delante del arca. Ellos en la mañana vinieron y la levantaron.
y la pusieron otra vez en su sitio. Una estatua grande. Y el otro día quedó roto al suelo. Y luego ellos mismos tuvieron que regresarla, porque el Señor los castigó. Entonces, aunque Dios que estaba castigando a su pueblo, pero Él seguía siendo Dios. Es como en los días de Eliseo. La gente dice que unción hasta los huesos, dicen la gente. Unción hasta los huesos, porque resultaba que llevaban a enterrar a uno que estaba muerto, ¿verdad? En los días que estaba siendo Israel azotada por sus enemigos y tenían que salir huyendo, iban a enterrar a un difunto, dice. Y cuando iban a enterrar, vino una banda armada para atracar el velorio que llevaban a enterrar al muerto. Y ellos, cuando vieron esa banda, soltaron al muerto y salieron huyendo despavoridos. Y el muerto fue y cayó y llegó hasta la tumba de Eliseo, y a los huesos de Eliseo se chocó el muerto. Y cuando el muerto tocó con los huesos de Eliseo, se levantó y salió corriendo, y se iba corriendo, quizás más corriendo con los que iban corriendo adelante, ¿verdad? Gloria al Señor. Y la gente dice, la unción en los huesos de Eliseo. Yo lo que quiero decirle es al pueblo que el Dios de Eliseo estaba vivo. Que aunque Eliseo, que era el profeta de Dios, había muerto, pero el Dios vivo, el Dios de Eliseo, seguía vivo. Amén. Entonces, nosotros damos entonces ese tributo, atribuimos gloria a Dios. Ahora, hay una gloria que es una gloria intrínseca, una gloria interna de Dios, que habla, ¿verdad?, de su grandeza. Eso está en Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían su rostro, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. La creación testifica de la gloria de Dios, ¿verdad? En el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y en ellos puso tálamo para el sol. Ahora, ¿qué quiere decir esto en el Salmo 19:1? Habla de la majestuosidad en la creación, la grandeza de Dios. Yo he hablado de esto en otra ocasión, y hemos hablado de cómo es el universo, cómo está constituida, ¿verdad?, las Pleiades en el universo, las distancias que hay. El sol nuestro es como un granito de arena ante otros soles que son miles, millones de veces más grandes que nuestro sol. Hay sol, hay estrellas, que todo nuestro sistema solar cabe dentro de esa estrella. Las distancias
para poder hablar dentro de las distancias de que hay en el universo, se habla, ¿verdad?, de tiempo astronómico. No se puede utilizar del kilómetro, la milla, porque son millones de años luz. La medida para hablar, hay que hablar de la velocidad de la luz, que se mueve 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, imagínense eso. Ahora, la naturaleza tiene una exactitud en su construcción, de tal manera que los relojes hay que corregirlos con relación a cómo se van moviendo los astros. ¿Por qué pueden determinar que en determinado momento va a haber un eclipse? A causa de la exactitud que hay en el espacio, en la naturaleza. Hay gente que dice, no, que el universo fue hecho de un Big Bang, de un accidente. Hermano, el orden habla de una mente, de un propósito, no de un desorden. Hay una ley en la ciencia que dice, ¿verdad?, que todo tiende a descomponerse. O sea, las cosas se ponen viejas, la ley de la entropía, no a organizarse. Ahora, esa gente que cree en ese tipo de cosas, ellos piensan que el universo mismo se organiza. Eso no es posible. Cuando la Escritura nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento nos habla de su grandeza, de sus maravillas, está hablando del orden. La misma naturaleza nos está hablando de Dios, de su poder, de su deidad. Ahora, esa grandiosidad de Dios llega hasta nosotros y se manifiesta a nosotros en Cristo Jesús. Y a Dios entonces le place en su misericordia salvarnos a través de Cristo. Todas las cosas Dios las hace a través de Cristo y para Cristo. Cuando usted oye decir, no, que Dios, que se creó otra, que hubo otro Adán que no era, ¿verdad?, Adán, sino que hubo otra especie humana antes de Adán. Dígale, eso no es posible de acuerdo a la revelación de la palabra de Dios. Dios creó uno porque Dios estaba buscando una descendencia. Cristo había de venir, eso estaba dentro del plan de Dios, que Cristo viniera entonces para redimir a la humanidad. Esto habla de la grandeza de Dios, de la hermosura de su gloria, y de que la salvación depende de Él, no de nosotros. Dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto que nosotros vimos en esta semana de un hombre, un embajador, ¿verdad?, que viajó a Santiago e hizo una relación. La Biblia habla de que Dios los entregó a una mente para hacer cosas que no convienen. Eso habla de necedad. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ellos no han tenido tener en cuenta a Dios
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Quiero decir, cauterizado. Quiere decir que tiene callos. Cuando ellos comienzan con el asunto, sienten la reprensión, sienten que no están haciendo bien, pero siguen el asuntito y echan de lado lo que Dios les habla en su ser interior. Entonces Dios los entrega a la maldad y al pecado y le da un corazón duro para que no se arrepientan y puedan ser salvados. Gloria al Señor. Dice así: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Al mismo tiempo, la gloria adscrita de Dios es el renombre que Él obtiene y recibe de su creación cuando Él despliega sus atributos, revelándose a sí mismo a través de su palabra y sus obras. La palabra griega para este tipo de gloria es doxa. La anterior era kabod, que implica peso, ¿verdad? Ponían el ejemplo de un hombre que tiene mucha riqueza, pues su riqueza implica mucho peso. Y hay gente, ¿verdad?, que dice, esa persona cuando actúa, vamos a poner en un lugar una persona que tiene recursos económicos, pues lo que dice o manda tiene peso. Entonces, la gloria de Dios intrínseca implica la gloria pesada de Dios. Amén. Ahora está la doxa, que es, ¿verdad?, de ahí viene la doxología, que implica entonces la adoración y lo que nosotros, nuestro deber de atribuirle a Dios, de hablar de las maravillas y de las glorias de Dios. Nosotros, en lo que es en el programa de la salvación, nosotros no podemos atribuirnos ninguna gloria. Dios nos salva por plena voluntad, por su misericordia, por plena gracia, por lo que hablábamos en el tiempo pasado, por el favor de Dios. ¿Qué le podemos dar o atribuir de poderle devolver a Dios? ¿Quién le dio a Él primero para que Él le restituya? Nadie. ¿Quién puede ser consejero de Dios? Dios conoce todas las cosas y todas las cosas son de Él. Entonces hay esa gloria que nosotros tenemos que dar y hacer el reconocimiento al Señor. Gloria al Señor. Entonces, en este sentido, Él es glorificado por nosotros cuando le adoramos y reconocemos su majestad. Glorificar a Dios es decir, atribuir gloria y honor. No significa que lo estamos haciendo más glorioso, pues es imposible añadir algo a su gloria intrínseca, sino que estamos reconociendo el despliegue de su gloria y adorándole por quien es Él. Él mismo enseña que no dará su gloria a nadie. Isaías 42:8 y 48:11. Salmo 42:8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza escultura. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, ni mi honra, y no la daré a otro. El fin de nuestra redención es Cristo
en la exaltación de su gloria. Ahora, Padre, glorifícame contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo es glorificado. Ahora, nosotros también seremos glorificados juntamente con Cristo. Es como si ya estuviese hecho para Dios. Aunque todavía nosotros estamos, pero ya para Dios está hecho. En Cristo hemos sido glorificados. Ahora, ha de llegar el momento en que esto carne habrá de ser transformado por un cuerpo glorioso. Gloria al Señor. Él mismo enseña que no dará su gloria a nadie, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su herencia, el cual había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, la salvación nuestra precisamente es para gloria de Dios. Amén. Los vasos que no atienden el evangelio, no se vuelven a Cristo, son vasos en los que Él manifiesta su ira y son para destrucción. Ahora, aquellos que tenemos a Cristo, que vivimos para Él, tenemos la esperanza de la vida eterna. Y esa vida está en el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios. Si usted tiene a Cristo, tiene la vida, tiene el conocimiento de Dios y no anda en este mundo dando tumbo, sino que está seguro en Cristo. Ahora, ¿esa suficiencia proviene de usted o proviene de Dios? Dios lo provee. Dios lo provee. Ahora, no seamos rebeldes al Señor y atendamos su llamado. Todo es para gloria y honra de Él. Dios nos bendiga.